Vamos a cambiar de tema. Un estudio elaborado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián reveló que la lista de espera para cirugías no auge aumentó un 11% en los últimos 2 años, mientras que el tiempo promedio de espera para una intervención quirúrgica incrementó drásticamente en un 75%. Esto es pasar de 328 días a 574. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña Manuel José Irarrázaval, presidente del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos, Manuel. Muy buenos días. Encantado, muchas gracias. A ver, aquí hay dos datos que son bien relevantes. Quiero comenzar con el primero. 11% ha crecido la lista de espera de cirugías no auge. Esto está dentro de la expectativa. Se sabía justamente que producto de la pandemia, que de hecho el 2020 se suspendieron las cirugías no electivas y después se fueron retomando, después se volvieron a suspender algunas. Esto iba a ser un factor justamente de un aumento de la lista de espera. A ver, gracias Nicolás por la oportunidad de conversar este tema porque es muy dramático, pienso yo. Nosotros estamos convencidos que es muy importante tener claridad sobre la situación actual, pero también sobre el sustrato básico de funcionamiento de nuestro sistema de salud, porque en este momento estamos con un fuerte empuje por entregarle mucho más responsabilidades casi monopólicas al Estado en materia de la salud. Así que lo que hicimos fue comparar el primer trimestre de los últimos 6 o 7 años, de modo de tener una línea de conducta. Y una base histórica en eso. Exactamente, porque era evidente que con la epidemia iba a haber un deterioro de esto. Sí, claro. Ahora, la sorpresa que nos encontramos es que efectivamente ya teníamos una dificultad seria previa a la pandemia que se deterioró con la pandemia. Esto no es ningún misterio, siempre se ha hablado de la lista de espera que se ha ido ocultando y que es muy difícil poder reducirla y en algún minuto ya medio idílico terminar con la lista de espera. Claro, pero fíjate que empezando por el año 2017, en ese momento la espera por cirugía era de 273.000 casos y en la actualidad es de 330.000. Con la pandemia, la lista de espera para cirugía no auge no aumentó demasiado. Lo que sí aumentó muy dramáticamente fue los tiempos de espera. Estábamos antes en un rango de 450 días. Eso es 1 año y medio más o menos. Muchísimo. Y llegamos a 540, actualmente 574, son casi 2 años de lista de espera. Entonces, eso es una circunstancia muy dramática porque nos muestra que el sistema ya venía funcionando mediocremente y no se ha recuperado bien en este momento post-pandemia. ¿Qué factores influyen en esto, Manuel? A ver, yo creo, Nicolás, que aquí hay una cantidad de factores, pero si le ponemos el acento principal, yo creo que tenemos un serio problema de gestión en nuestro sistema de la salud pública, porque el hecho de que traíamos esto de antes es muy significativo. No es muy alentador ver un sistema que te demora 460 días para hacerte una operación que está indicada previamente. Entonces, que se haya deteriorado ahora no es sorpresa. Hubo que destinar pabellones quirúrgicos, por ejemplo, a atender pacientes que requerían respiradores o monitoreo. Entonces era esperable. Pero este abultamiento o este nivel en tiempo de los días o de la lista de espera se va aumentando, digamos, con la pandemia, pero viene de antes. O sea, por supuesto. Y esto es una evidencia clara. Ahora, esa cosa, Nicolás, que acabas de decir tú, es sumamente importante, porque en este momento estamos con una posición, perdón la palabra, ideológica muy fuerte de hacer un cuasi monopolio estatal en la salud. Lo que es discutible si es bueno o malo, pero hay que ser realistas. Nuestra capacidad estatal de manejo de la salud no era muy buena. ¿Usted se refiere al sistema público de salud que propone la nueva Constitución? Sí. La propuesta de nueva Constitución. Derechamente sí. Me parece que independientemente de que eso sea una buena idea para adelante, me parece que la oportunidad ahora, en este mes, este año, es muy peligrosa, porque claramente estas 2 millones de personas que están en lista de espera y hay 300.000 esperando para ser operados, que ya le hicieron el diagnóstico,
es inaceptable. Bueno, José, aquí usted dice hay un tema, varios factores, esto es multifactorial de todas maneras, y ponerle el cascabel al gato, como se dice, esto ha pasado por gobierno, han habido promesas de aquí y allá. 15 años llevamos discutiendo. 15 años, distintos colores políticos que de alguna manera se aducen o no, y esto es un temazo que no tiene fin, y ese es el problema. Y finalmente estamos hablando de vida humana. En ese sentido, usted habla de gestión primero que todo. Sí. ¿Hay margen actualmente en el sistema de salud para gestionarlo mejor? Bueno, tecnología, muchas veces duplicidad de funciones, no sé, ¿cómo se ve? Yo creo, Nicolás, que tuvimos un ejemplo notable cuando se desencadenó la pandemia en toda su potencia, cuando el ministro Mañalich en ese momento hizo el decreto sanitario, de emergencia sanitaria. Y que genera la red integrada de salud, público-privada. Absolutamente. En ese momento... Que ya de hecho se aplicaba, lo que pasa es que aquí había un objetivo ya mandatorio. Y había un instrumento legal que le permitía al ministro decirle a la clínica, oiga, usted no puede hacer más operaciones electivas. Sí. Usted tiene que cerrar las consultas y dedicar toda su atención a la epidemia. Esto por el decreto de emergencia sanitaria. Exactamente, gracias al decreto. Entonces, yo creo que en este momento, más que ponerle tanta prioridad a esta visión ideológica de un sistema único de salud, es urgente. Tal vez se puede hacer en paralelo, no lo sé eso. Pero creo que no se puede descuidar, si realmente nos preocupa la salud de la gente, esta lista de espera. Porque esto es un elemento sumamente... Y te agrego otra cosa grave. Hay como 40.000 prestaciones auge que también están postergadas. Claro, porque este estudio que usted hace son de las cirugías no auge. No auge, pero ahora me pasa al auge. Vamos. Porque el auge, ya tenemos una ley que se hizo en la época de don Ricardo Lagos. Hace 18 años se aprobaron los planes auge que nos dan como República de Chile una responsabilidad legal de cumplir con plazos para hacer prestaciones. Por ejemplo, hay una cantidad de prestaciones de cánceres que no se han hecho. Y son patologías que si se detectan oportunamente, se tratan, se previene el avance del cáncer, pero las tenemos postergadas. Entonces, yo pongo esta lista no auge y la lista auge y creo que tenemos una circunstancia epidemiológica grave que no permite descuidarse. Sí, aquí se ha hablado de la otra pandemia, está la pandemia de COVID-19 y está la pandemia de lo que no se ha podido hacer. Por un lado, por la suspensión en pandemia de cirugías electivas, que llegamos a la conclusión de que la pandemia lo que hace es acrecentar algo que ya venía muy acrecentado. Obvio. Pero también por enfermedades que no pudieron ser diagnosticadas a tiempo. ¿Cómo lo ven ustedes también este punto en particular? Lo hemos conversado varias veces aquí. A ver, Nicolás, yo creo que no tenemos una respuesta a corto plazo, pero me parece que lo que hay que empezar es por juntar todas las fuerzas que tenemos y trabajar coordinadamente. Creo que la pandemia nos dio un ejemplo notable de cómo se puede lograr una coordinación razonable entre el sector público y el sector privado que aumentan enormemente las prestaciones. A mí me alarmó mucho el estudio que hizo la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez y Manuel Inostroza, que mostraron los traspasos de beneficiarios que se van a producir si se implementa lo que está diciendo el gobierno que va a ser un sistema único de salud y que caigan las ISAPRE. Claro, el gobierno apunta a un seguro único de salud que evolucionaría, digamos, si en eventualidad que gane la prueba, un sistema público de salud. Pero empecemos por la parte simple. La ISAPRE, yo no soy... Perdón, no un seguro, un fondo único. Claro, es que hay que mirar esto como son las cosas de verdad en la vida. Todo el sector privado de prestadores depende fundamentalmente de la sobrevida de los ISAPRE. Que nos caigan bien o nos caigan mal, depende de él. Si quiebran los ISAPRE y salen para afuera, ahí se va a producir una masiva pasada de beneficiarios del sector que dependen financieramente de los ISAPRE al sector público. Y ya vemos que el sector público no era capaz de atender a su clientela. Ahora, en la propuesta de nueva constitución del sistema público de salud no se excluye a los privados. De hecho, se habla desde la interpretación ya bajada a ley, digamos, porque aquí ponen los fundamentos del sistema, el sistema hay que bajarlo en ley, por supuesto. Se habla de seguros complementarios, pero no se descarta o no se prohíbe la presencia de privados en el sistema. Sí, Nicolás, pero mira la expresión que está usando, no se prohíbe, pero se ha instalado también esa idea. No se promueve hacerlos trabajar juntos, no se promueve aprovechar la infraestructura que existe. Yo sé que los ISAPRE han abusado, yo sé que hay mucho que corregirles a ellos, pero me parece que en esta coyuntura que estamos arriesgándonos enormemente porque hay una demanda importante de prestaciones no satisfechas que si se margina o se minimiza o no se utiliza full los recursos del sector privado,
es ciego. Nos va a aumentar mucho las frustraciones y las demandas. A mí me preocupa no solo porque le vaya mal a los ciudadanos, que ya es la primera preocupación, pero esto le va a generar muchas frustraciones al gobierno, porque la promesa que han hecho es maravillosa, pero el camino que están siguiendo es probablemente ineficiente. Ahora, estamos hablando de las prestaciones, pero también está el aspecto operativo finalmente. Me estoy poniendo muy cuadrado en el tema, pero finalmente es esto. O sea, cuando uno está esperando una cirugía, está esperando entrar a pabellón. Está esperando contar con los médicos, con el personal técnico, justamente para poder hacer la cirugía y el monitoreo previo y posterior. Exacto. Aquí hay un tema también de los lugares donde se genera la cirugía. Absolutamente. ¿Esto cómo lo han visto ustedes dentro del estudio? Bueno, nosotros profundizamos en los detalles porque sospechábamos que iba a tener ese interés. Nosotros pudimos, entre paréntesis, todos estos datos están tomados de las bases de datos del Ministerio. Estos son datos públicos. Cuesta un poco entenderlo. Por eso ustedes hacen la pega ahí. Claro, de hacer el cruce. esa es la pega que nosotros tenemos afortunadamente profesionales. Y nosotros hicimos un desglose, fíjate, de las cirugías no auge en lista de espera. Y resulta que hubo un claro deterioro en esto, pero es heterogéneo en los 29 servicios de salud del país. Por ejemplo, en O'Higgins, Maule, Metropolitano Sur, Biobío, Ñuble, Metropolitano Occidente, Metropolitano Norte y Coquimbo, hubo un deterioro importante, comparando el periodo previo con el primer trimestre del 2022. Pero hubo otros servicios que hubo mejoría, específicamente en Valdivia, en Metropolitano Sur, Valparaíso, San Antonio. Ya. Eso demuestra que depende mucho de las circunstancias de los servicios, cómo son gestionados, qué recursos tienen, qué capacidad tienen de concertar los esfuerzos de todos los profesionales y equipos que tienen en la zona. ¿Capacidad de infraestructura también, Manuel José? En términos de la creación de nuevos hospitales o centros de atención. A ver, eso no está analizado aquí. Aquí estamos analizando nada más qué pasa. Yo no con podría las pensar personas. que eso, pero finalmente es solamente una parte, porque yo puedo levantar un hospital muy necesario para una comunidad, pero si tiene muy pocos médicos, especialistas o especialistas de ciertos tratamientos. O la gestión es inadecuada. Claro. Yo te diría que más que construir más hospitales, Esto no es solamente fierro. no es solamente fierro, ni máquinas, ni respiradores, ni monitores. Claro. Hay un elemento muy importante que es cómo funcionan los hospitales. Y ahí hay un elemento de la gestión interna del hospital que es muy heterogéneo. Hay unos hospitales que gestionan y funcionan bastante bien y otros que no funcionan tan bien. Pero funcionan bien cuando más bien hacen una cultura o un tema más bien personal del hospital, más que llevar el manual, digamos, de gestión de la salud. Mira, No sé si se entiende, digamos, que finalmente también la realidad, por lo menos lo que hemos conversado varias veces acá, la realidad de los hospitales, uno pensaría que todos los hospitales públicos de Chile son iguales. No, son totalmente distintos. muy distintos. Y también desde la propia, hasta mística muchas veces que se hace para poder llevar a cabo eso. Bueno, pero eso es lo que yo pongo en el... Que no debería ser así, ojalá que todos tuvieran la misma mística y la misma eficiencia en términos de gestión. Yo creo que es bien bueno que este tipo de información se haga pública, de modo que los responsables de la gestión del hospital se sientan abochornados si están mal en la lista o se sientan alentados si les va bien y traten de imitar las buenas prácticas. Y no solamente del hospital. Aquí hay un tema de la gestión del hospital en relación con los centros ambulatorios que dependen de ellos, los CEFAM. Sí, claro. Vamos a eso, ¿por qué es tan importante esa conexión? Porque, por ejemplo, si tú tienes, y nosotros también lo hemos estudiado, eso ya lo publicamos, hay algunas regiones en que el porcentaje de hospitalizaciones innecesarias es bastante alto. En cambio, hay otras regiones en que ese porcentaje es muy bajo. Eso implica que todo el sistema de la atención primaria de salud funciona mejor en el primer caso y peor en el otro caso. Hay porque hay una atención previa, digamos. Claro, si tú tienes una zona... Como diría un buen chileno, se ataja rápido el problema. Pongámosle que se resuelve. Por sí, suena muy feo. Claro. Pero se entiende, hay una atención previa. Sí, Ya. exactamente. Perfecto. Y hay una vinculación real entre el hospital y la atención periférica. Porque, claro, en algunas partes la llegada directa al hospital base es muy inmediata. Pero en la mayoría de las partes hay una etapa intermedia de paso por los sitios ambulatorios. O sea, hay un tema también geográfico en lugares y especialmente en la ruralidad, digamos. Claro. Y no solamente porque el hospital queda muy lejos, el centro de atención queda muy lejos, sino porque el especialista para cierta dolencia o mal queda muy lejos.
Claro, exactamente. O sea, Ahora, se ha visto con el tema del cáncer, por ejemplo, en la región isla, en la región extrema. Por supuesto, claro. Pero el cáncer rara vez da urgencias. Sí, claro. El cáncer requiere una pesquisa oportuna y ese es uno de los problemas que tenemos con el atraso que tenemos en cumplimiento de las garantías GES. Sí. Manuel José Irarrázaval, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana con este estudio que está en el sitio web de la Universidad de San Sebastián, ¿no? Exactamente, del Ipsos. Está disponible, todos los que lo quieran ver lo pueden consultar y los previos también. Sí, pues buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. Adiós.